El momento en que la humanidad decidió plantar su primera semilla fue el peor error de la humanidad. No lo digo yo, lo dicen los huesos, miles de esqueletos que cuentan una historia aterradora. Nos volvimos más bajos, más débiles y más enfermos. Y todo por algo que creíamos que nos salvaría. Hoy te voy a mostrar con pruebas científicas por qué la revolución neolítica fue el peor error de la historia para nuestra salud y que lastimosamente seguimos repitiendo hoy en día. Quédate hasta el final porque te voy a demostrar por qué los cazadores recolectores nómadas del Paleolítico eran mucho más saludables que los primeros agricultores del Neolítico y por qué deberías imitar el estilo de vida de los primeros y no de los segundos. Hoy, hace aproximadamente 12.000 años, algo cambió para siempre en la historia de la humanidad. Decidimos dejar de perseguir animales, dejar de movernos de un lugar a otro en busca de comida y decidimos quedarnos quietos. ¿Por qué? Porque descubrimos algo revolucionario. Descubrimos que podíamos crear nuestra propia comida. Esto es lo que la historia llama la revolución neolítica. Pasar de ser cazadores recolectores nómadas a agricultores sedentarios. Empezamos a plantar trigo, cebada, y en los primeros libros de historia esto aparece como un triunfo, el inicio de la civilización, el momento en que la humanidad evolucionó. Pero, ¿es realmente así? En 1987, el biólogo evolutivo Jared Diamond publicó un artículo científico que revolucionó todo lo que queríamos saber. El título era simple y brutal. Lo llamó el peor error en la historia de la humanidad. Y hablaba precisamente de esto, de la agricultura. Y Diamond no estaba especulando, tenía pruebas, miles de pruebas, estudios arqueológicos de esqueletos, de huesos, datos de Europa, Asia y África. Y todos los datos decían lo mismo. Cuando la humanidad adoptó la agricultura, nuestra salud colapsó. Los datos son consistentes, repetibles, indiscutibles, innegables. Déjame mostrarte exactamente qué fue lo que encontraron. Nos volvimos más bajos. Estudios de más de 11.000 esqueletos mostraron que tanto hombres como mujeres apenas adoptaron la agricultura, dejaron de crecer entre 5 y 15 centímetros versus las personas, hombres y mujeres, del Paleolítico, es decir, los cazadores recolectores nómadas. ¿Y por qué importa esto? Porque la estatura es un indicador importante de la nutrición y la salud en la infancia. Una menor altura significa menos alimentos de calidad, más enfermedades. Nuestros ancestros cazadores-recolectores del Paleolítico eran literalmente mucho más altos que los primeros agricultores. Cuando los científicos analizaron los cráneos de estos primeros agricultores, encontraron evidencia de anemia, lesiones porosas en el hueso. ¿Qué tan grave es esto? Casi el 60% de lo que encontraron evidenció que los primeros agricultores padecían de deficiencias de hierro, mientras que en los cazadores recolectores era inexistente esa deficiencia. Si hay algo que cuenta el desastre de la revolución de la agricultura, son los dientes. Los cazadores recolectores evidenciaron desgaste en los huesos, pero eran saludables, no tenían caries. Los primeros agricultores, en cambio, tenían sus bocas devastadas. Caries masivas, infecciones, pérdidas de piezas, enfermedades de encías. Los arqueólogos incluso encontraron cráneos con agujeros donde las infecciones dentales habían destruido el hueso. En una época sin medicina moderna, esto era una sentencia de muerte. Las articulaciones, vértebras, huesos de manos y pies evidenciaban daños masivos por esfuerzos repetitivos, como plantar, cosechar, moler todos los días, todo el año, 12 horas seguidas. El cuerpo humano, diseñado para moverse libremente, se convirtió en una máquina agrícola y el precio fue altísimo.
El ser humano, cuando toma la decisión de dejar de ser nómada para buscar su alimento, que esto implicaba riesgo, porque se encontraba con animales a veces más fuertes que ellos y en un accidente terminaba costándole la vida, vio una oportunidad al descubrir que podía producir su propio alimento. Entonces, al principio eso lo vio como algo muy positivo y bueno para su seguridad. Pero lo que no tuvo en cuenta es que al pasar de ser cazadores y cazar animales y comer carne animal, esta carne animal era muy densa en nutrientes, tenía mucha proteína, aminoácidos esenciales y grasas esenciales. Entonces, el cuerpo humano está diseñado para ese tipo de alimentos que tiene esa alta densidad nutricional. Como pasó a un tema de agricultura, a sembrar carbohidratos, cebada, centeno, trigo, no se dio cuenta sino con la evidencia y con los años, porque después terminaron haciendo ganadería, domesticando animales para después matarlos y comerlos, pero al principio solo fue agricultura, fue un cambio abrupto entre comer carne animal a comer carbohidratos. Entonces, ese primer cambio en la dieta tuvo repercusiones fatales, como lo vimos anteriormente, como por ejemplo con el tema de la anemia. Otro gran problema que se generó al principio sin tenerlo tan en cuenta es que al ser nómadas teníamos movimientos libres y bastantes horas al día. Esa movilidad para el cuerpo humano que está diseñado para ese movimiento era muy sano, mientras que cuando nos pasamos a ser sedentarios porque ya estábamos en una misma ubicación geográfica, el tema de baja movilidad influyó también negativamente en el tema de la salud, como lo evidencian los arqueólogos con el descubrimiento de huesos de los primeros agricultores. Y el tercer gran cambio que hubo al mismo tiempo en paralelo fue que ya no éramos tan fuertes, porque no nos digamos mentiras, un ser humano que tenía que cazar animales para su supervivencia tenía que ser fuerte, estar preparado para ese tipo de caza de animales salvajes. En cambio, al pasar a la agricultura nos volvimos como una máquina, movimientos muy repetitivos, constantes durante todo el día, todo el año, y esas evidencias en el deterioro de los huesos da lugar por ese tipo de movimiento tipo maquinaria que el ser humano no está diseñado para eso, está diseñado para movimientos libres. Entonces, esos tres grandes cambios que se dieron en paralelo al pasar de una vida de cazador nómada a sedentario agricultor nos muestra que hubo un gran error desde el punto de vista de la salud y se evidencia, cuando evidencian los dos tipos de hallazgos arqueológicos entre unos y otros, se nota a leguas y muy evidente cómo dejamos de crecer, estábamos más débiles, tuvimos anemia, teníamos más enfermedades, teníamos más deterioro, tanto en las encías como en los huesos en general, por el estilo de vida nuevo. Así que no podemos desconocer que la misma historia nos está mostrando cuál debe ser el estilo de vida que se adapta mejor al diseño biológico que tiene el ser humano. Como conclusión, quiero mostrarles lo importante que fueron estos hallazgos para el ser humano y para la humanidad. Hoy en día, muchos estudios científicos cogen grupos de personas para cambiar algunos aspectos de su dieta, de su estilo de vida y ver cómo se comporta o qué hallazgos o qué produce esos cambios, sea hacer ejercicio o sea no hacerlo, sea comer algún alimento o no. Tratamos de, cada vez que hay una investigación científica moderna, tratamos de coger grupos de personas que hagan algo a diferencia del grupo genérico o general para ver qué cambios o cómo responde el cuerpo. Este hallazgo nos da algo importantísimo y valiosísimo. ¿Por qué? Porque no adrede, pero terminó pasando que toda la humanidad en su momento cambió todo su estilo de vida. Pasó de ser nómada, es decir, con mucha movilidad, cazadores de animales y comiendo mucha carne que tenía buena proteína y grasa, y siendo fuertes para poder luchar contra esos animales, toda la humanidad cambió a la agricultura. Y toda la evidencia que hemos encontrado arqueológicamente en los huesos de esos primeros agricultores da la evidencia de que el ser humano no le conviene, porque no está diseñado biológicamente a comer carbohidratos en grandes cantidades, a ser sedentario, a no ser fuerte, a no estar fortalecido, a no tener un fortalecimiento muscular. Hoy en día en la modernidad
no necesitamos, en cierta medida, ser fuertes porque todo lo tenemos al alcance de la mano. No necesitamos movernos porque tenemos un carro, estamos en una oficina sentados. Entonces, no es que no lo necesitamos porque la modernidad nos ha puesto en un confort que desde el punto de vista de la salud es malo, no es bueno. Y eso lo evidenció precisamente esa revolución neolítica. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar la importancia de esos hallazgos y que evidenció el biólogo Jared Diamond en su momento, podemos darnos cuenta de que no hay ninguna duda de que el ser humano no le conviene excederse en carbohidratos, no le conviene ser sedentario, no le conviene no ser fuerte, no tener un fortalecimiento musculoesquelético. Hoy en día tenemos que buscar en nuestra modernidad y en nuestra sociedad esos espacios para poder tener una muy buena movilidad, 10.000 pasos al día o más inclusive, tener un buen fortalecimiento musculoesquelético, es decir, hacer entrenamientos de fuerza, aunque sea media hora, 20 minutos todos los días, y obviamente tener una dieta rica en alimentos de alta densidad nutricional. Y esos son los que tienen buena proteína y grasa animal sobre todo. Ahí es que está basado nuestro diseño biológico y donde debe estar basado nuestra dieta, nuestra alimentación, en esos alimentos ricos densamente en nutrientes. Hoy no somos tan conscientes de lo que significó ese hallazgo tan importante que se hizo y en esa prueba que toda la humanidad hizo y que evidenció que no debimos haber tomado esa decisión desde el punto de vista de salud. Así que sígueme en mi canal para que veas más videos parecidos a este y si te resonó, puedes agendar una llamada conmigo para mejorar tu estilo de vida, tu salud y tu bienestar.